Reciban saludos, así como un fuerte abrazo. Hoy les compartiremos del libro de Santiago y veremos que siempre Dios tiene un plan especial para todos y la manera como Dios nos ha formado y moldeado de acuerdo a sus planes perfectos. Pero hay ocasiones que no nos gusta la manera en que somos moldeados y queremos ayudarle a Dios en su plan perfecto. Y más cuando vemos que a nuestros hijos pasar por pruebas. El instinto natural es correr a tratar de solucionar la situación. Pero, ¿y si esa lucha es justo lo que Dios está usando para fortalecer y formar su carácter? Nosotros retrasamos y frenamos su crecimiento espiritual. Es por eso que vamos a hablar sobre el tema de permite a Dios trabajar en tu vida, basada en Santiago capítulo 1, del versículo 2 al 4. Dice la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las aflicciones y problemas siempre visitan nuestras vidas, siempre van a llegar. Unas son más fáciles que otras, unas son más serias que otras, y otras son muy terriblemente difíciles, porque la facilidad con la cual se nos llega a veces es fácil de resolver, pero otras son muy difíciles. Pero no lo entendemos y nos queremos brincar ese proceso de aflicciones y las pruebas que se nos presentan. La palabra de Dios nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso está en Romanos 8:28. Es por eso que es mejor dejar trabajar a Dios, porque Él nunca se equivoca. En el libro de Santiago nos dice las enseñanzas que nos dan las aflicciones y pruebas. El primer punto que vamos a ver hoy dice: nos da la enseñanza de tener un máximo gozo. Nos da la enseñanza de tener un máximo gozo. ¿Qué dice el versículo 2? El versículo 2 de Santiago capítulo 1. El versículo 2 dice la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nuestra actitud ante las pruebas debe de ser una actitud de alegría y gozo. Es más, no solamente tener gozo, sino un máximo gozo. Esto no significa que nos gozamos por las pruebas que tenemos. No es un gozo irracional, ni tampoco un gozo parcial, como la de un payasito, que ríe por fuera, pero llora por dentro. Esto es parcial y no es completo, ya que por un lado está riéndose, haciendo sus bromas, haciendo su acto, su show, pero por dentro está derrumbándose por el problema, por la situación que tiene él, o que tiene él. Por eso, tú tienes que ver que tu gozo no sea parcial, que sea completo, que sea un gozo verdadero, un gozo pleno, un gozo completo, total. Cuando menos nos lo imaginamos, los problemas y las pruebas vienen a nuestra vida, pero son pruebas no buscadas por nosotros, no producto de nuestro pecado, sino producto de la providencia de Dios. Cualquiera que sean esas pruebas, sean de salud, económicas o familiares, de toda clase y de cualquier intensidad, no importa, que sea la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de un ser querido. El mandamiento va a ser siempre el mismo. Tened sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas, dice la palabra de Dios. Santiago nos dice que tomemos una decisión personal.
acerca de cómo debemos de enfrentar las situaciones de la vida. Conocer y estar con Cristo lo va a cambiar todo. Va a cambiar tu vida, vas a tener gozo, paz, tranquilidad, armonía, a pesar de las situaciones en las cuales tú vivas. Las pruebas, yo te quiero decir que las pruebas no son un gozo. Sin embargo, sus resultados lo son. Y eso lo vamos a ver en Mateo 5, del 10 al 12. Mateo 5, del 10 al 12. Dice la palabra de Dios: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús sufrió, y nosotros debemos de compartir esas experiencias que producen madurez, el gozo, la alegría, la felicidad, la dicha de saber que Dios está trabajando o está tratando con nosotros para llevarnos a un nivel de mayor responsabilidad en el reino. La palabra sumo da la intención del gozo a su máximo nivel, del agradecimiento a Dios. Es bien común sentirnos solos mediante las pruebas, pero eso no es cierto. Hermanos, no se dejen engañar por el enemigo. No estás solo en las pruebas. Dios está con vosotros. Tienen una iglesia que los ama, que se duele de tu dolor, que se identifica con tu dolor y sobre todo ora a Dios por ti, para que Dios bendiga, te dé fuerzas, te guíe en medio de la oscuridad, para que provea lo necesario para enfrentar las pruebas. El punto 2 nos enseña que las pruebas producen paciencia. Y vamos a ver el versículo 3 de Santiago, de la epístola de Santiago, capítulo 1, ahora el versículo 3. Dice la palabra de Dios: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que produce paciencia. Sabemos que Dios tiene un propósito para permitirnos pasar por las pruebas. Recuerda que estas pruebas, o todas las pruebas que pasemos, no van a ser eternas. El propósito de Dios es que crezcamos en paciencia. Santiago dice: la prueba produce paciencia. Y esto es algo bueno para nosotros. Las pruebas no vienen a nosotros por casualidad. La prueba es un medio escogido por Dios para hacernos más pacientes. La paciencia es una palabra activa, es decir, no significa tener resignación y a ver qué pasa, sino permanecer y resolverlo con la ayuda de Dios. Tú di: yo no huyo, yo me quedo y lucho. Yo no me resigno, sino yo peleo la buena batalla. Una madre, al atender un bebé enfermo, no emite queja alguna, a pesar de que no ha dormido, a pesar de que no come, a pesar de que está soportando todo con paciencia y alegría porque Él es su hijo. Ella no lo abandona para que se muera, sino que ella está hasta el final, hasta que todo salga bien. Asimismo, podemos ver también la paciencia de Job, que soportó todo sin entender lo que había hecho mal. Fue Dios el quien estuvo ahí con él, viéndolo, observándole. Job fue fiel a Dios. Nunca renegó, sino que adoró a Dios
y se mantuvo firme en su fe. En primera de Pedro 1, del versículo 6 y 7, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro, del versículo 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Esperamos en Dios que nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando Él venga, y nos encuentre firmes en la fe, predicando de su palabra, hablándoles a la gente de que tenemos un Dios misericordioso, un Dios de amor, que se compadece por ellos, que tienen que entregar su vida a Él, para que ellos puedan tener vida eterna. Las pruebas y el sufrimiento no tienen sentido para algunos. Y el hecho mismo de que Dios nos pruebe a veces es irracional para los que no comprenden el propósito de Dios. Al menos de no ser que exista un buen propósito para ello y les sean declarados para que lo entiendan ellos. O sea, les sean dicho el propósito de Dios. Dios dice que existe una buena razón para probarnos, y esa razón es buena. El apóstol Pablo lo dice en la epístola de los Romanos 8:28. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito contigo. Solo tienes que permanecer y esperar pacientemente para ver la obra de Dios culminada en tu vida. El tercer punto, nos enseña a esperar la voluntad de Dios en nuestra vida. Versículo 4 dice lo siguiente: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nunca llegaremos a ser cristianos perfectos, es decir, completos, plenamente maduros, si no concluimos la prueba hasta el final. Por lo tanto, algunos creyentes nunca han crecido espiritualmente, sino que han permanecido en un estado de infancia espiritual, porque no fueron constantes y abandonaron lo que estaban haciendo por no ser pacientes. Abandonaron sus ministerios, dejaron los estudios bíblicos, ya no oraron, ya no leen la Biblia, ya no asisten a la iglesia. Se va degradando poco a poco hasta exterminarse su espiritualidad, hasta que se llega el apagado total, viviendo una vida de pecado, todo por no permanecer firmes en la fe y de ser constantes y ser fieles a Dios. ¿Qué significa eso? Que no debemos de interrumpir el proceso santificador que Dios en nuestras vidas con respecto a la paciencia. Si interrumpimos el proceso, este no se completa. Por ejemplo, una persona que se rompe una pierna y le ponen yeso para que se restaure y para que solde el hueso. Y el yeso lo tiene que tener puesto por 3 meses, pero el que lo está pasando, pues se desespera, así como muchas personas no esperan y que pase el tiempo y se quitan el yeso antes del tiempo. Eso no está bien, ya que no terminaron el proceso de restauración de la pierna y queda frágil o resentida. Así ustedes dejan de trabajar a Dios en su vida y ellos quedan débiles, quedan frágiles. Por eso es que cada uno de nosotros debemos dejar a Dios trabajar
en nuestra vida para que lleguemos a ser perfectos. La palabra perfecto significa completamente equipado, maduro. El punto 4 nos enseña a ser maduros. Santiago, el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para entender qué es ser completos y ser perfectos, tenemos que leer Primera de Tesalonicenses 5:23, que ahí nos va a dar más luz a su palabra. Ahí vamos a entender exactamente a qué se refiere esto, de que lleguemos a ser completos y ser perfectos. En 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para que no nos falte cosa alguna. Un cristiano maduro es descrito de 3 maneras. Es perfecto, es con integridad y sin que le falte nada. Las pruebas son los medios que Dios usa para producir la madurez. La madurez no es un conocimiento teológico únicamente, sino que es la fidelidad de la prueba diaria que pasamos y que todos seguimos confiando en Dios a pesar de la tribulación, a pesar de la prueba, a pesar de que fuera tan difícil. Seguimos firmes en la fe, caminando con Dios, orando a Dios, confiando a Dios. Por eso la madurez es lo que somos, no lo que sabemos. Es un fruto que vemos desarrollado durante la crisis. Hay que permitir que Dios, el escultor perfecto y sabio, termine su obra. ¿Y cuál va a ser el resultado? Para que seas perfecto e íntegros, completos, sin que os falte nada. Es decir, para que madures en la totalidad de las áreas de tu vida. No solo que crezcas en la paciencia, sino también en la esperanza, en el dominio propio, en el gozo, en la paz, en la mansedumbre, en la templanza, en todo fruto del Espíritu Santo. El resultado traerá un impacto increíble a favor del cristianismo para la gloria de Dios. Resumiendo, permite a Dios trabajar en tu vida a través de las pruebas, porque las pruebas te darán un máximo gozo. Las pruebas producen paciencia, que es el punto 2. El tercero, en las pruebas esperaremos la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por último, el cuarto punto, en las pruebas vamos a ser maduros. Que Dios los bendiga.